Esperaremos un poco a que regresen los papás. Bienvenido, Memo, ya regresó Memo. Hoy vamos a continuar con el tema que empecé hace 15 días. Acerca del legalismo. Y te voy a invitar a que me acompañes a orar. ¿Por qué hacemos esto quienes compartimos la palabra de Dios? Bueno, yo lo hago en especial porque no quiero depender ni siquiera de lo que preparé. Quiero que sea el Espíritu Santo el que de verdad hable a través de mí al corazón de ustedes, a la mente de ustedes. Y que si aún de lo que preparé, porque generalmente yo a veces de lo que preparo no volteo a ver el bosquejo. La vez pasada sí lo hice. Pero a veces dejo que sea el Espíritu de lo que traigo en mente y en corazón, que sea Dios el que pueda hablar. Y te pido que me ayudes a orar, que tú desde ahí ores también por mí, ¿sí? Para que Dios tanto a mí me dé la facilidad de transmitir lo que creo que Dios puso en mi corazón, como a ti de recibirlo. Acompáñame a orar. Padre, una vez más nos ponemos todos en tus manos y nos declaramos, o yo me declaro, Señor, inútil, pero confío en que tú me usarás como un instrumento en tus manos para transmitir con fidelidad lo que creo tú pusiste en mi corazón, y que tu iglesia pueda ser edificada, pueda ser consolada y pueda ser exhortada también, Señor, a vivir conforme a tú demandas de cada uno de nosotros. Háblanos, te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Bien, voy a tratar de no dar repaso de lo que ya compartí, porque no sé si hoy acabe, y si no acabo, pues no tengo ningún problema por acabar. Yo dije, si me he de tardar 2, 3, 4 mensajes, ya los pastores me castigaron, me dijeron, ahora tú le sigues, así que a lo mejor me paso 4 domingos aquí, 5, 6, no es cierto, no, hasta 3 a lo mejor. ¿Cuál es el problema que todos los seres humanos tenemos? ¿O dónde radica el problema que todos los seres humanos tenemos? Alguien decía que el corazón del problema está en el corazón, ¿sí? Verdaderamente, todo problema que alguno pueda tener está en nuestro corazón. Y el problema del legalismo está en el corazón del ser humano. Mateo, cuando escribe su evangelio, en el capítulo 15 habla acerca de unos hombres que tenían un problema también en su corazón, como tú y yo lo podemos tener. Y dice que ellos se acercaron a Jesús y eran unos escribas y fariseos. Y le dijeron a Jesús, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Y responde Jesús y les dice, ¿por qué también ustedes quebrantan el mandamiento de Dios por su tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero ustedes dicen, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así han invalidado el mandamiento de Dios por su tradición
hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando doctrinas, como doctrinas, mandamientos de hombre. Y llamó a la multitud Jesús y les dijo: oigan y entiendan, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Y si tú corres 4 capítulos más adelante, al capítulo 19, estos mismos hombres, algunos fariseos, también van con Jesús y le dicen que si es lícito repudiar a una mujer o a la esposa, en el sentido, están diciendo a una esposa, repudiarla por cualquier causa. Y Jesús les dice que no. Y entonces ellos le están tendiendo una trampa. Le dicen: entonces, ¿por qué Moisés permitió dar carta de divorcio? Y Jesús ataca el problema que hay en su corazón. Dice: por la dureza de su corazón. Por eso es que Moisés en la ley permitió que hubiese divorcio. Nada más que estos hombres, tomándose de la ley, llevaron a un extremo el poderse divorciar de la ley, de la esposa, repudiándola, porque por cualquier causa la repudiaban. Si era una mujer que se le quemaban los frijoles, se podían separar de ella. No se sientan aludidas muchas hermanas. Yo sé que a ustedes no se les queman los frijoles, se les quema el agua. Si ya no le gustaba, también a mí todavía me hace un poquito de conflicto cuando veo en el Antiguo Testamento la ley de los celos, donde un hombre, si sentía celos por su mujer, sí, aunque no hubiera nada, la tenía que llevar ante los sacerdotes y decir: es que yo creo que mi mujer me engaña. Y todas esas cosas, estos hombres habían llevado a un extremo todo esto para justificar su dureza de corazón. Por eso es que Jesús después les tiene que responder: al principio no fue así. Cuando Dios creó a la humanidad y bendijo el primer matrimonio, dijo: varón y hembra los creó. ¿Sí? Dice: y el único motivo por el que Dios permite, no manda, permite que haya una separación en un matrimonio, dice, es por causa de adulterio. Pero no es una ordenanza, porque hay una ley mejor, mayor, que es perdonar, si aún si hubiera adulterio. Pero si no se hace, bueno, digamos, perdonar, siempre tenemos que perdonar, sigamos viviendo con la persona que adulteró o no. Pero perdonar, siempre Dios nos manda a perdonar. Pero alguien puede decidir no seguir viviendo con esa persona si adulteró. Es lo único que Dios permite, y no como un mandamiento. Entonces Jesús está atacando el problema, que es el problema que nos sigue afectando a todos nosotros, un problema que radica en nuestro corazón. ¿Sí? Y el corazón de la persona es donde sale todo. Pero también es el corazón que nosotros vamos a entregar a Dios, como dice Proverbios 4:23, dice Dios: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. ¿Sí? Dios está esperando que le entreguemos todo a Él. Y el corazón significa no el músculo que tenemos aquí, bueno, acá, ¿verdad? Del lado izquierdo. No es ese al que se refiere, sino el corazón como el asiento de todo el ser humano, como lo más profundo de él. ¿Sí? Y Dios nos está pidiendo todo para Él. Y una vez que le damos nuestro corazón, nuestra voluntad, todo nuestro ser al Señor, Él dice en la Escritura que manda a su Espíritu Santo desde que nos convertimos y viene a nuestras vidas con un sello y después con su llenura. Y es el Espíritu Santo el que nos va a dirigir en cada decisión, en todo nuestro caminar cristiano, ¿sí? Y es el que se va a encargar de ir haciendo a un lado, madurándonos en esas actitudes legalistas que podemos tener. Porque al legalista le parece justo
o parece a veces justo y hasta espiritual. Porque miren, ¿a quién no le gusta moverse en un cuadro de seguridad? Ser legalista parece que nos ayuda, pero nos quita la libertad. Yo en mi primera empresa que trabajé, entraba a las 7 de la mañana. Daban 5 minutos de tolerancia. Si alguien llegaba a 5:1, lo regresaban a su casa. Obviamente le descontaban el día. ¿Saben qué presión ejercía eso sobre los empleados? Yo me encontré muchas veces a compañeros corriendo desde el metro a llegar ahí. En la última empresa que trabajé 27 años y medio, no había nada de eso. Nos dejaban la responsabilidad a cada empleado. No había reloj checador, no había nada. ¿Y saben cuántas veces llegué tarde? Muy poquitas, sí llegué tarde. Pero no me estaba checando el jefe. Me dejaba totalmente la responsabilidad a mí de eso. Y en ocasiones sentí la libertad y con un pequeño aviso, nada más le hablaba al asistente del jefe que iba a llegar tarde. Y no había un solo problema. Pero Dios espera que a través de una actitud interna del corazón tengamos una manifestación, una actitud externa adecuada a lo que estamos haciendo, que es lo que no hace el legalista. El legalista por fuera parece justo, bien centrado, ¿sí?, bien ordenado, hasta santo, pero por dentro en el corazón puede tener muchísimos problemas. Digamos, es una persona que no es íntegra porque está dividida. ¿Sí? Puede exteriorizar por fuera algo, pero por dentro no concuerda con lo que hace. Voy a poner un ejemplo, y un ejemplo mío, que a veces lo hice. Hay unos vecinitos que hace un tiempo no eran mucho de mi agrado, porque acostumbran, y hasta la fecha, ponerse a tomar exactamente en la esquina donde yo vivo, porque pusieron una virgen ahí y no sé si santifican su borrachera, pero ahí se van a tomar. Pero no solo toman, sino llevan su bocina y le suben. El otro día me decía mi esposa, dice, es que le estaba diciendo, porque hasta muchachas van, ¿cómo decía? Dice, te voy a enseñar a bailar bien, ¿verdad? Y creo que hasta bailan. Y entonces un día pasando por ahí, una de estas personas, salgo y me saluda, buenos días, hace años me dijo, le digo, buenos días. Exteriormente hasta le sonreí, pero por dentro decía, ayer estuviste molestando toda la noche, híjole, hubiera hablado a la patrulla. Y a veces no concordamos. Podemos tener exteriormente una forma de comportarnos, pero el legalista, ¿sí?, condena esas cosas, ¿sí?, señala, no tiene paciencia, es un intolerante, ¿sí? Y a veces tiene que recordarnos el Señor y retrocedernos en nuestra memoria a los que a veces fuimos así. ¿Y tú? ¿Te acuerdas cuando según ibas a ver a tu novia, que hoy es mi esposa, y vivía en una unidad y atrás de esa unidad había unas jardineras? ¿A poco oías mis gritos? ¿Sí? Cuando ponían los Rolling Stones y cantaba Azúcar Café, ¿verdad? Y gritaba, yeah, yeah, Y oían todas nuestras pláticas. Pero como decía la otra vez, cuando parece que yo ya superé esa etapa, me incomoda
que otros hagan eso en lugar de tener comprensión. Pero quiero llevarte a un texto que está en la carta a los Romanos, en el capítulo 14, porque aquí es donde Dios empieza a tratar con una persona legalista para madurar a esa persona y para poder entender a otros. Y me refiero ya a un legalismo dentro de la iglesia, porque muchas de las actitudes que tuvimos antes quizás las trasladamos a la iglesia y seguimos siendo intolerantes. Y fíjate lo que escribe el apóstol Pablo a los Romanos en el capítulo 14. El subtítulo se llama Los débiles en la fe, y podría ser, está bien ese subtítulo. Y Pablo dice: reciban al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará. Entonces Pablo ataca un problema que se está presentando en medio de la iglesia, donde hay crítica, donde hay juicio, ¿sí? Y que está creando problemas ahí con supuestos hermanos que han madurado en la fe, ¿sí? Y Pablo les dice: miren, al que se le nombra al que es débil en la fe, al que tiene poquito tiempo de haberse convertido. Y obviamente como el Señor está en un proceso de restauración, de transformación, ¿sí? Ese es un proceso, nadie cambia de la noche a la mañana, aunque espiritualmente cambia, ¿sí? O sea, la Biblia es clara, dice: cuando alguien se convierte, pasa de muerte a vida, de las tinieblas a la luz, ¿sí? Entonces opera un milagro asombroso que no es visible a los ojos, pero a nivel espiritual así es. Su nombre pasa a estar escrito en el libro de la vida, ya tiene asegurado un lugar en el cielo, pero su transformación en sus actitudes y en todo lo que ha vivido va a ser eso, un proceso que Dios va a ir transformando poco a poco. Yo les he puesto a veces un ejemplo. Un día se me ocurrió decirle a mi esposa: yo te arreglo tu cocina, te la lavo. A los 5 minutos de que empecé, mi cocina era un caos, porque saqué todo lo que había en la alacena, los trastes y no, porque había latas caducas, ¿eh? Pero miren, antes de sacar las cosas, si ustedes van a mi casa y entran a mi cocina, se ve arreglada, se ve como que está bien. Pero una vez que saqué todo, era un caos. ¿Sabes qué pasa con la vida del creyente cuando se convierte? Parece ser, y llega aquí, en algunos casos, no en todos, por ejemplo en el mío era muy evidente que estaba muy mal, pero hay otros que llegan muy bien, se les ve muy bien exteriormente, ¿no? Llegan bien arregladitos, oliendo bonito, los saludas y le das un abrazo,
y yo a veces así he dicho, hueles animal, pero de la loción, ¿sí? Hueles a loción animal, hueles bonito, ¿sí? Pero en realidad por dentro su vida es un caos. Y cuando llegan aquí, parece ser que a los pocos días, algunos hasta los he escuchado expresarse, hoy creo que mi vida está hoy peor que antes. Hoy me siento más mal. Lo que pasa es que Dios está sacando las cosas que ya no sirven de tu vida a la superficie. Como cuando yo saqué todas esas cosas de la cocina de mi esposa y empecé a darme cuenta que había latas que tenían años, que habían caducado. Frituras que ya la fecha de caducidad había pasado. Una vez sacamos una bolsa de frijoles con gorgojos. ¡Fuera! ¿No? Y esas cosas Dios las va a ir trabajando, y entonces cuando uno se supone que ya maduró, tenemos que entender que llegan otros y van a empezar a pasar por el proceso que nosotros ya pasamos, ojalá que ya hayamos pasado. ¿Sí? Y entonces cuando esos llegan, el Señor les dice a los que supuestamente son maduros en la fe, les dice: reciban, acepten, denle la bienvenida al débil en la fe. No lo señalen, no lo juzguen. Quizás trae sus ideas. Les decía, no sé si la otra vez u otro día, que nos tocó algún día ver a una persona que nosotros le compartimos el evangelio cuando se iba a bautizar. Antes de entrar al agua estaba así: ay Diosito, ¿no? O sea, no lo critiques. Si pasó 30, 40 años siendo católico, ¿tú crees que se le va a quitar en el momento? Ay, Ave María. Sí, dice Memo que cuando una hermana se metió al agua fría dijo: ay, Ave María Purísima, y otro le contestó: sin pecado concebido. ¿No? Acéptalo. Y como en ese ejemplo son muchos más. Va a haber, imagínate, alguien que llega con un problema de alcoholismo, o simplemente que le gustó la fiesta. Por la gracia y la misericordia de Dios, yo no volví a caer en las drogas. Desde que las dejé la primera vez, aunque batallé muchos años todavía con las drogas, en lucha, en obsesión, en un desintoxicamiento. Les decía el otro día a los pastores que después de un mes yo me estaba desintoxicando de la droga y se me empezó a caer el pellejo, las manos y la ansiedad que me daba, y yo tenía que poner mis manos abajo de mis muslos y sentado en la silla así todo ansioso. ¿Sí? Gracias a Dios nunca volví a caer. Pero ¿qué del hermano o la hermana que vuelve a caer otra vez en sus actitudes pasadas? Dice Pablo: recíbelo, no empieces a contender sobre opiniones. Aquí lo pone el ejemplo en cuanto a comida, pero lo estoy tratando de trasladar a nuestro tiempo moderno. Dice: uno decide comer el que es débil, pura legumbre. El que es aparentemente fuerte en la fe, yo ya superé esas cosas, yo como de todo. Échame chicharrón, ¿sí? Menos moronga, eso sí, ¿no? Y el débil cree que es así. Alguien que venga con esa idea que es vegetariano, respétalo. ¿Por qué vas a contender con él? Y le vas a empezar a agarrar de bibliazos. Dice el Señor: mira que Él ya santificó todo y que puedes participar de todo con acción de gracias. No lo he entendido. No se lo impongas. Deja que el Señor le vaya revelando poco a poco y recíbelo. Porque después hace la pregunta Pablo: ¿quién eres tú para juzgarlo? ¿Quién eres? No lo juzgues. ¿Sí? Y esta es una forma de evitar que nosotros nos convirtamos en legalistas. Hay un espíritu en cada uno de nosotros del legalismo. Regrésate unos capítulos al 10. Y fíjate en el versículo 2, dice Pablo: porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios,
O sea, como que está hablando bien de aquellas gentes que defienden el evangelio y quiere que la gente camine bien. Dice, yo doy testimonio, sí, ustedes tienen celo de Dios. Dice, y ese celo de Dios es para no conformarse a ciencia. Pero ustedes están ignorando la justicia de Dios y están procurando establecer su propia justicia. Y no se sujetan a la justicia de Dios. Y una cosa es la justicia de Dios y otra es la justicia propia que yo quiera imponer. Y este espíritu de legalismo se mueve en nuestra época actual por modas y tendencias, ¿sí? Lo que cada quien crea. Poner un ejemplo otra vez. Ahora, ahorita, por ejemplo, a mí me dio mucho gusto, no sé si se percataron en la alabanza. No estuvo Johnny arriba. ¿Sí? Y predominaban aquí los chavos, ya sentaditos, los que cantaban. Y había poquitos colados mayores. Eliezer, ¿sí? Javier, ¿sí? Juanito, que no es tan mayor, pero ya tampoco es tan joven, en la batería, y Leti cantando. Pero me dio mucho gusto ver a los hermanos. Pero cuando yo llegué a esta iglesia, aunque no era el asunto, tocaban los tres Panchos. Sí, los tres Panchos tocaban aquí: Memo, Salvita y Paco. Así me tocó escuchar, ¿sí?, solo canciones con ellos con guitarrita. Y me acuerdo que algunos de esos pastores de los tres Panchos no les gustaba la batería porque era muy ruidosa. ¿Y es ruidosa la batería? Pero a veces queremos imponer algo de acuerdo a nuestra preferencia, no de acuerdo a lo que podemos ver en el espíritu de los demás, ¿sí? Voy a estar a Jaciel, porque yo les decía que yo soy el primer legalista. Fíjense que a mí me choqueó un día Jaciel. ¿Te acuerdas cuando un día viniste con tu cabello blanco? Y cuando lo vi a Jaciel me choqueó. Dije, ¡ay! Pero sin embargo, hace unos días vi a Nahum y no me choqueó tanto. Es que dice Anita que a Nahum sí le queda bien el color. O sea, y me dio gusto porque digo, como que algo he superado, ¿sí? Porque hará la diferencia que tú te pintes el cabello. Fíjense, Memo para la próxima semana se lo va a pintar de negro porque ya está canoso. Pero Jaciel se lo pintó al revés, teniéndolo negro se lo pintó canoso. Entonces, ¿cuál sería la diferencia? Que uno sí se permite. O sea, ¿dejaríamos tocar aquí a alguien que trae un arete colgando y unas arracadas aquí en la nariz y que sube con una playera y todo tatuado? Yo nada más las pongo así como preguntas porque ahí podemos revisar un poquito, ¿sí? ¿Bautizaríamos a alguien que viene con el cabello rosa a una mujer? No me digan, hermano, no me digan, ¿sí? Cada quien revísese, ¿sí? Y porque a veces tendemos a juzgar y creemos que es un celo santo que tengo, ¿sí? Pero la realidad es que es a mí al que me incomoda a veces ese tipo de cosas. Como les decía la otra vez, yo batallo con esto. Mira, les voy a decir algo. Si por mí fuera, yo impondría que todos los pastores subieran a predicar con saco y corbata. Si por mí fuera. Pero no es por mí. No se trata de mi preferencia.
¿Sí? Yo les he dicho que la otra vez que prediqué y ahora que prediqué, a propósito no me he puesto corbata. El otro día vine con una playera que me cuesta trabajo y sufro, porque a mí me impusieron quizás y viví durante 33 años trabajando en empleos donde yo diario iba de saco y corbata o traje. Y me habitué a eso. Y es más, en el último trabajo, cuando me entrevisté con el jefe, lo primero que le preguntó a la persona que me recomendó: ¿usa saco y corbata? Porque si no, no es bienvenido aquí. Y mi jefe, esta persona dijo: sí, él usa saco y corbata. ¿Sí? Y durante todos esos años usé saco y corbata. Hoy no sé qué hacer con mis sacos y mis corbatas. ¿Sí? Antes mi hija me decía: papá, para ti es bien fácil darte un regalo en Navidad o en cumpleaños. Dice: te compro una corbata, ya sé que te encantan. Dice: ahora que ya no trabajas y que de repente ya no usas, dice, pues ya me la pusiste difícil, ya no sé qué regalarte. Porque además ya llegué a la conclusión, dije: ya no me voy a comprar ni una sola corbata. Tengo más de 100 corbatas. ¿Sí? Pero parece ser que tenemos un celo santo que puede rebasar eso y nos puede llevar a imponer o hasta estar criticando, ¿sí? Pero dice Pablo: mira, el que hace algo, lo hace para el Señor. Ya sea si se mantiene en pie, el Señor lo sostiene así, y si cae, está cayendo para el Señor, ¿sí? Y está hablando en función de todo lo que vivimos, el diario vivir nuestro, porque más adelante va a decir Pablo: miren, si alguien vive, todo lo que alguien viva en esta vida, dice, lo vive para el Señor. Y si alguien se muere para el Señor. O sea, ya sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. ¿Sí? Entonces, es parte de la vida cotidiana que estamos nosotros viviendo, desarrollando en esta tierra. Tenemos que estar pensando primero en Dios, en agradar a Él, ¿sí? Antes que agradar a los hombres. Pablo, cuando escribe a los Gálatas, les dice en el primer capítulo, en el verso 10, él mismo como que se cuestiona, dice: ¿a quién trato yo de agradar? ¿A Dios o a los hombres? Dice: pues si todavía tratara de agradar a los hombres, no sería siervo de Dios. Y para él era claro y era más importante agradar a Dios. Cuando un legalista trata de imponer en otros sus preferencias, sus ideas, sus formas de pensar, no está agradando a Dios. ¿Qué sabes tú del interior del corazón de la gente? Un día escuché hace muchos años una historia, y es una historia católica, donde un hombre se metió en una iglesia católica y llegó al altar y empezó a dar de marometas. Y lo hacía a diario, sus marometas. Y un día el sacristán lo vio y se espantó: qué irreverente. Y fue y le dijo al sacerdote: padrecito, allá anda un hombre haciendo desfiguros y viene todos los días a las 12 del día y llega hasta ante el altar y empieza a dar de marometas. Va el padrecito y lo ve y se espanta. Un espanto santo, ¿no? Y entonces va: hijo, ¿qué estás haciendo? Dice: no seas irreverente, estás en la casa de Dios, ¿por qué haces eso? Dice: mire, padrecito, he atravesado por muchas situaciones difíciles. Dice: y alguien me habló de Dios y me dijeron que aquí podía encontrarlo y que hablara con Él. Dice: pero la verdad yo no sé hablar con Dios, nunca has hecho eso. Dice: y solo estoy haciendo lo que sé hacer. Pues ¿qué sabes hacer? ¿A qué te dedicas? Dice: yo soy cirquero, trabajo en un circo dando marometas. Dice: yo estoy tratando de comunicarme con Dios de la única forma en que yo sé hacer las cosas, o como trato o como vivo.
¿Ustedes creen que sea irreverente que un muchacho que ha vivido en la calle, que sabe hablar caló y dice, chale, carnal, ¿qué onda, ñero? Que a su papá le dice, jefe, y que un día oigas que se dirige a Dios y ora a Dios, jefe, ¿qué onda, jefe? Tú sabes que la ando pasando chido ahorita. Y que tú te espantes. ¿Y qué tal si su corazón es más sincero que tú, que dices, oh Jehová Jireh, Jehová Rafa, Jehová Shalom? ¿Sí? Y empiezas a citar todos los títulos de Dios. ¿Sí? ¿Qué corazón mirará mejor Dios? La Escritura es clara y dice, Dios mira el corazón y los hombres miran el exterior. Y Dios sabe de la sinceridad de cada corazón. Y Él va a responder de acuerdo a esa sinceridad que hay en el corazón. Y por eso no debemos de contender ni juzgar. Yo no alcanzo a ver el corazón de la gente. No sé, ¿sí? Si lo está haciendo bien o mal, el Señor lo va a juzgar, no yo, ¿sí? Porque dice después el verso 9, para esto, para que nosotros vivamos en armonía, Cristo murió y resucitó y volvió a vivir, para ser así Señor de los muertos, tanto como de los que viven. Y nuevamente vuelve a preguntar Pablo, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué lo menosprecias? A lo mejor no lo juzgas, pero lo menosprecias, ¿sí? A lo mejor no le vas a dar en una reunión la oración a ese hermano que no te gusta cómo ora. No, pues lo menosprecio. Y te va a estar pidiendo la palabra y no se la doy, porque no va de acuerdo a lo que tú crees. Pero todos tenemos una función que desarrollar en el cuerpo de Cristo y todos somos importantes y vitales. Y de cualquiera se puede valer Dios para hablarnos a todos. Si usa una burra, que no me use a mí. Así que el legalismo sigue modas, ¿sí? Avánzale tantito a la epístola a los Corintios, porque aquí Pablo está presentando esto, pero en Corintios Pablo también se dirige a ellos y en el capítulo 8 de su primera carta va a abordar un asunto que tiene que ver también con comida, pero una comida que es sacrificada a los ídolos. ¿Sí? Y había un conflicto, ¿sí? Y siempre ha habido conflictos en la iglesia. De hecho, el primer concilio que se hizo lo encuentras ahí en el capítulo 15 del libro de los Hechos. Era un conflicto acerca de la circuncisión, que los de la circuncisión decían, si no se circuncidan no van a poder ser salvos, así que necesitan circuncidarse. Y Pablo y Bernabé estaban predicando que no era necesario eso, solo creer en Cristo y ya. Llegaron al punto de tener que ir con los apóstoles, con las columnas de la iglesia, para aclarar el problema, lo que se convirtió en el primer concilio que existió en la era de la iglesia. Y ya tuvieron que resolver, no les impongan nada a la demás gente. Ustedes, siendo judíos, ustedes creen eso y si quieren seguir eso, síganlo, pero a los gentiles no les impongan nada. Si creen en Jesús, eso es más que suficiente. Y aquí Pablo aborda en la primera carta a los Corintios un problema que se estaba generando. ¿Por qué? Fíjense, si tú has leído la Biblia, aún en los tiempos de Jesús, ¿sabes qué había mucho en el templo? Sacrificios. Tenían que ir a celebrar las fiestas, las Pascuas, y tenían que sacrificar un cordero. Y para la remisión de los pecados tenían que ir a hacer un sacrificio. Entonces todos esos animales que se sacrificaban, pues a veces no alcanzaban a consumirlo el que lo sacrificaba. Si tú ves en la Pascua, a veces dice, si la familia es muy chiquita, júntense 2 familias por un solo cordero. Entonces abundaba la carne que se sacrificaba a los ídolos y la mandaban a la carnicería. Y en la carnicería, a mayor cantidad, tú has de saber,
te lo dan más barato, ¿no? O sea, cuando tú vas a un rastro a comprar tu carne, no te la venden al mismo precio que en la carnicería. Allá es mayor y te lo dan más barato. Y estaban teniendo así este problema, ¿sí? Pero había gente que se había convertido y muchos acostumbraban comprar su carne y ellos no sabían si había sido sacrificada o no a los ídolos. Pero aquellas personas, sí, muy celosas de la doctrina, ¿sí?, decían: cuidado, te estás comiendo una carne que fue sacrificada a los ídolos. Y Pablo les tiene que aclarar: a ver, miren, el ídolo no es nada. Nada, absolutamente no es nada el ídolo. O sea, y varios pasajes de la Escritura dicen: miren, tienen ojos y no ven, oídos y no oyen, boca y no hablan, pies y no caminan, manos y no palpan, ¿sí? Entonces, si alguien ofreció a un ídolo que tenía, a un dios, a Moloch, en fin, al que haya sido, le ofreció algo, dice: no es nada, se pueden comer. La misma enseñanza que había dado Jesús: mira, no es lo que contamina lo que entra a tu boca, sino lo que sale de tu corazón. Te comes un filete que lo sacrificaron a los ídolos, ese animal, no te pasa nada. Yo conozco gente, y gente de este lugar, que tiene problemas con el pan de muerto. De verdad. Que a veces en una reunión, en la época de entre octubre y noviembre, traen pan de muerto aquí. Dicen: no, yo no como eso porque eso fue ofrecido a los ídolos, a los muertos. Primera, ni se puso en un altar, se trajo de la panadería y es pan. Pero también Pablo nos instruye en lo que dice a los débiles: mira, si por mis convicciones yo voy a hacer que el hermano dude o peque, se sienta mal, más me vale no comer de eso. Dice: no por motivos de tu conciencia, yo puedo estar seguro que no hay ningún problema en consumir algo. Voy a poner un ejemplo que a lo mejor les puede hacer más ruido. Dice la Biblia que se puede tomar o no se puede tomar vino, alcohol, cerveza. Dice que sí, se puede tomar. Pero hay gente, ¿sí?, que dice que no hay que tomar ni una gota, ¿sí?, nada. Es más, hay gente que se ha puesto mal porque aquí damos la cena del Señor con vino. Y creemos que así tiene que ser, porque así dice la Biblia, que Jesús tomó vino y que así la instituyó. Pero hay gente que se pone mal. Y hay otros que, digamos, sienten libertad, así entrecomillado. Si yo no tengo problema con eso. Lo que me prohíbe la Biblia es emborracharme. Dice: no os embriagáis con vino en el cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Como yo no me pienso emborrachar, no importa, me tomo una, me tomo dos. Pero a esa gente le dice Dios: ten cuidado, que tu libertad no sea ocasión de ocasionar un tropiezo para tu hermano, para tu hermana. Tú te puedes sentir muy libre, pero entonces ya no estás caminando conforme a algo que debemos caminar todos los cristianos, y eso para mí es lo más esencial: el amor. Si tú crees que tienes toda la libertad y te vas a comer con unos hermanos, y dices: no importa, échame primero de entrada una tequila, porque como voy a comer carnitas, tengo que matar los bichos ahí. Y como las carnitas saben muy bien, prepárame una michelada ahí, que tenga salecita ahí. Ni me voy a emborrachar, no tengo problema con eso. Y para la digestión me termino con un vinito tinto o un anís. Pero están tus hermanos. Dice: abstente, no por tu conciencia, sino por la conciencia de tus hermanos, porque tú puedes ser tropezadero, y porque están débiles en la fe y van a decir: bueno, yo también entonces puedo chupar. Y mira, y tajantemente la Biblia habla, ¿sí?, de no pecar. O sea,
no ser legalistas no es sinónimo de que te doy chance de pecar. Es que luego a veces se confunde, ¿no? Como ya los pastores están diciendo que ya no van a ser legalistas, ahora sí hay que darle vuelo al hilacha. Mentira. No estamos autorizando a la gente a pecar. Lo malo sigue siendo malo. Eso no cambia. ¿Sí? Y hay gente que agarra la libertad como libertinaje. Y hay gente que aunque no lo agarre como libertinaje, sino porque a lo mejor ha madurado espiritualmente y tiene sus convicciones firmes, pero se le olvida lo más importante, no actúa con amor. Y otros lo están viendo. ¿Qué onda con el hermano? ¿Por qué sacó el pomo? Fuimos a la boda de fulano de tal y mira, yo vi que acá abajito le estaba echando. ¿Cómo nos hemos enterado que ha sucedido, hermanos? ¿Por qué ha sucedido? ¿Sí? Se han llevado el pomo a una fiesta y no nos escandalizamos, pero sí pienso yo, no son capaces de guardar eso, asistir a una boda con su hermano, con su hermana que se está casando y respetar lo que ellos dijeron. Dijeron, aquí no va a haber vino. ¿Saben por qué muchos no hacen aquí sus fiestas? Porque le hemos pedido aquí, no alcohol, y mejor prefieren hacerlas en un salón donde va a haber alcohol. Al fin que tengo libertad, pero eso no es libertad, hermanos. ¿Sí? Estamos poniendo tropiezo a los hermanos. Y no es lo que está diciendo Pablo. Dice, ok, el ídolo no es nada, lo que estás consumiendo a lo mejor no es nada, ¿sí? Pero fíjate cómo empieza diciendo Pablo. Sí, a lo mejor tienes conocimiento en el capítulo 8, tienes conocimiento, pero ¿sabes qué hace tu conocimiento? Te envanece. Pero el amor edifica. Y entonces pasa a dar toda la enseñanza de que da acerca de lo sacrificado a los ídolos y nos deja en una completa libertad, pero siempre considerando al otro. O sea que tu libertad tiene límites. ¿Cómo lo expresan allá afuera, no? Tu libertad empieza o termina hasta donde empieza lo mío, ¿no? Mis derechos. Y entonces tengo que abstenerme de muchas cosas. ¿Qué pretende el legalismo? Bueno, el legalismo aún va a inventar reglas humanas para quitar al creyente de su libertad, ¿sí? Pero esto lo va a convertir, y si lo va a convertir en libertinaje, es mejor tener reglas. Imagínate una anarquía. O sea, me da tristeza ver a aquellas mujeres que según se van en una manifestación por la libertad que quieren como mujeres y hacen cada desmán. ¿De verdad están bien? Un día me tocó ir caminando por una calle en donde tenía su casa de campaña López Obrador en San Luis Potosí, creo que es esquina Querétaro. Iba de mi carro regresando de trabajar y había una manifestación ahí y gritando con un megáfono ahí, ¡ay, ay, ay! Y cuando volteo dije, esa voz se me hace conocida, y volteo. Y un hermano de esta congregación dice, ¡pastor! Hola, hermano. ¡Ay, pastor! Ya no sabía qué decir. Digo, ay, hermano. No le dije nada, pero el domingo siguiente vine, pastor, no, es que mire, yo, no me digas nada. ¿Sí? Los cristianos estamos para ser alborotadores. Sí, podemos defender y debemos tomar una postura ante lo que allá afuera el gobierno está o los gobernantes están imponiendo, y podemos rechazar el aborto y debemos rechazar el aborto porque va en contra de lo que Dios establece, ¿sí? Pero no convertirnos en alborotadores y estar ahí haciendo mítines y todo, ¿no?
Y luego él, creo que no necesitaba el megáfono, su voz se oía fuerte. No adivinen quién. ¿Sí? Lo ideal es que el cristiano tenga un equilibrio entre la libertad que todos tenemos en Cristo con la obediencia que le debemos a Dios a través del Espíritu Santo que Él nos dio. ¿Sí? Porque le debemos obediencia a Dios. No podemos hacer lo que querramos, porque vamos a pagar las consecuencias. ¿Sí? Si Dios dice, por ejemplo, no fornicarás, y una jovencita antes de casarse se pone a fornicar con el jovencito antes de casarse, la va a embarazar, se los aseguro. Y después viene la consecuencia. Le puedes poner a tu hijo consecuencia. ¿Sí? Me refiero a esa consecuencia, ¿no? Así como Abraham le puso a su hijo Isaac, porque él y Sara se rieron cuando Dios les prometió un hijo. Dijo, ahora para que no se te olvide, le dijo Dios, le vas a poner Isaac, para que cada que le digas risa, te acuerdes de que te reíste. Ahora sí ponle consecuencia a tu hijo, ¿no? Consecuencia, ven para acá. O ponle chin, dice mi hija. Chin, me falló. ¿Sí? Le pones chin. Oye, chin, ven para acá. ¿Qué es chino tu hijo? No, yo luego te explico por qué le puse chin. Fíjate, y nos movemos en un mundo que maneja unos principios que no tienen que ver con la palabra de Dios. Ellos tienen una base psicológica que a veces la absorbe el legalista y hace una combinación peligrosa de la ignorancia de la gente con su orgullo espiritual. Cuando la gente no lee la palabra, o como dice el profeta Oseas, mi pueblo pereció por falta de conocimiento, es muy fácil un pueblo ignorante ser manipulado y que otros le impongan sus ideas, sus creencias, sus legalismos, ¿no? Para desarrollar su orgullo espiritual. Miren, ¿cuántos siguen mis enseñanzas? Pero tus enseñanzas están ancladas en la palabra de Dios, o son tus ideas, ¿sí? Tus doctrinas humanas, tu preferencia, lo que tú quieres, ¿sí? Por eso es que yo tengo que luchar contra lo mío. Yo entiendo, mira, la unción no te la da un traje ni una corbata. Uno puede subir como quiera aquí, ¿sí? Ya es tu convicción personal. Pero hay cosas que no radican en una preferencia. Hay cosas que son claras entre la palabra de Dios, entre lo que es negro y lo que es blanco, entre lo que es pecado y lo que es santidad. Y eso no lo negocia Dios. Nunca va a negociar Dios esas cosas, ¿sí? Y por eso es que aquí sí, si nos quieren tachar de legalistas, somos legalistas, pero le creemos a Dios. Alguien que esté pecando no puede servir. Imagínense un ministro que esté adulterando y lo tengamos aquí predicando, que esté robando. Lo primero que haríamos es quitarlo, y lo hemos hecho. Porque la Biblia también dice, el juicio empieza primero por la casa de Dios, y al que más se le dio, más se le demanda. O sea, no podemos tolerar eso, y de ahí para abajo. Un servidor no puede servir si vive en una actitud de pecado, de rebeldía, ¿sí? Imagínense un joven de estos que estaban cantando aquí, que venga y nos diga a su papá, su mamá, es que mi hijo es bien rebelde, hace lo que quiera, llega a la hora que quiera a la casa, solo se la pasa jugando videojuegos, ¿sí? No ayuda en ningún quehacer. El otro día hasta me quiso pegar. Pero viene a cantar. Ay, qué bonito. Y hasta canta con el pelo blanco, ¿no? No puede ser, hermanos. No le llamen legalismo a eso, ¿sí?
Cuando estamos estorbando en su pecado, padres, no se detengan a estorbar a sus hijos en su pecado, aunque les digan, eres un legalista, papá. No, te estoy estorbando, ¿sí? Porque no quiero que te vayas al infierno. Y si quieres, llámame legalista. Un día mi hijo chiquito, cuando le di, me dijo, te voy a demandar. Pues demándame, toma más. A mí no me vas a amenazar con que me demandas, ¿sí? Creo que le quedó una marquita por ahí. Pero el legalista va a decir, haz esto, no hagas aquello, por él, no por la palabra de Dios. El legalista va a tomar la ley de Dios y, como les decía la definición, de aplicarla de una manera así tajante, literal, en un extremo, pero la aísla del mismo Dios. La va a aislar de Dios, quien dio esa ley. El legalismo no va a buscar obedecer a Dios ni honrar a Cristo, sino solo obedece reglas que carecen de cualquier relación personal con ese Dios del que dice que está tomando su ley para aplicársela a otros. No podemos separar la ley de Dios, que dice la Escritura, la ley de Dios es buena, es santa, es perfecta, ¿sí? La ley no falla. Cuando se lleva al extremo del legalismo, de literalizar y en un extremo, ¿sí?, y se deja la esencia o el espíritu que Dios le quiso dar a la ley, la está aislando de Dios, como lo que leímos al principio. Cristo les tiene que señalar a esos fariseos, a esos escribas, y les llama hipócritas. Cuando ellos, aplicándose la ley y llevada al extremo, dicen, mira, yo le prometí a Dios algo, le hice una promesa, que en otro evangelio le llama corbán, dice que es mi ofrenda a Dios. Y si como ya se lo ofrecí a Dios, ya no me queda dinero para darle a mis padres que tienen necesidad. Dice, por eso no le doy a mis padres, porque se lo estoy dando a Dios. Y Jesús los tiene que regañar. Dice, hipócritas. En otros casos les dice, mira, estás colando el mosquito y te estás tragando el camello. Dice, porque olvidas lo más importante de la ley. La ley no es que vengas y aquí dejes tu dinero y ya cumplí y ya no puedo ayudar a nadie más, a mi mamá, a mi papá, que tienen necesidad, que no tienen que comer. Dice, cuando deberías ver primero la misericordia, la compasión, la justicia. Eso debería estar presente en tu vida, en tu corazón, antes que cumplir cuadradamente la ley de Dios. Un día yo me arrepentí y estoy seguro que ya no lo volvería a hacer, hermanos. Porque un día viniendo a este lugar, venía por el eje 6, no sé por qué estaba cerrado el 5. Iba cruzando la calle una persona y empezó a tambalearse, no de borracho, le empezó a dar un infarto. Y yo venía acá, no me acuerdo si iba a predicar. Sí, me paré, nos paramos, ¿verdad? Nos paramos, me bajé, ayudé a llegar a la banqueta. ¿Y qué le pasa? Dice, creo que me está dando un infarto porque yo soy paciente de cardiología, de nutrición. Pero ya le hablé a mi hija. Y entonces yo no sabía qué hacer. ¿Tiene cómo? Y saqué un billete y dijo, sí, trataba de parar un taxi. Cuando llegué acá, Dios me redarguyó. Dijo, tenías que haberlo subido a tu carro y tenías que haberlo llevado tú al hospital. Pero llevado al extremo, mi celo por Dios decía, es que está la reunión del domingo, hermanos. Yo tengo que estar aquí en la reunión del domingo. Y entonces me acordé de la parábola del buen samaritano, que ahí viene el pastor a la iglesia y ve a alguien ahí necesitado y que saqué un billete y se lo di.
¿Y no creen que podemos hacer un poquito más? ¿Sabes cuánto animarías a alguien de esta iglesia, a lo mejor, que nos puede tener a cualquiera en un concepto de legalistas, cuando a lo mejor tú le derrumbes esa idea que tiene, pero porque lo haces de corazón y vas con esa gente? Y no les voy a decir claramente cómo es, pero me da gusto algo que está haciendo mi hijo. Está invitando a una persona que se fue de aquí, de esta iglesia, a la fiesta de su hija. Y uno diría: ¿cómo? ¡Se fue! ¡Ingrato! ¡Traidor! ¿Por qué juzgas tú al criado ajeno? Si está en pie, para el Señor está en pie. Si cae, para el Señor cae. Porque a veces eso me tambalea. Cuando alguien tiene más gracia y no ve las cosas como yo le pido a Dios que me mueva al piso, ¿sí? Para que siga trabajando en mí, me siga transformando, ¿sí? Y no siga caminando con la misma línea. Porque el día que yo me estacione y ya no cambie, y créanme, es más difícil para un viejo cambiar. Porque están tan arraigadas nuestras formas de ser, lo que hemos durante años vivido, hecho, que nos resistimos más al cambio. Pero yo le pido a Dios: cámbiame, sígueme cambiando, no me dejes así, ¿verdad? Yo quiero tener gracia. Dice el Evangelio de Juan, y con esto termino, dice en el capítulo 1, verso 14: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del Hijo unigénito de Dios, lleno de gracia y de verdad. Jesús lleno de gracia y de verdad, en el equilibrio perfecto. Gracia y verdad. Proverbios también lo dice: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor del Señor el hombre se apartará del mal. ¿Cómo puedo equilibrar esas cosas? Bueno, tengo que pedir la dirección de Dios, tengo que estar dependiente de Dios, tengo que estar atento a su voz e ir en contra de muchas de las cosas que me cuesta trabajo todavía cambiar. Les prometo que en el siguiente termino. Nada más van a ser 3. ¿Oramos? Padre, escudriñanos, revísanos, Señor, transfórmanos, cámbianos. Es verdad, Señor, anhelamos complacerte a ti. Y sí queremos tener un celo santo por ti, por tus principios, por la Biblia, y defenderlo ardientemente, como dice tu palabra. Pero Señor, también llénanos de tu amor, llénanos de paciencia, de tolerancia hacia los demás. Que no haya brotes de ira, de cólera, porque algo no salió como a nosotros nos parece, sino que aprendamos a respetar las diferencias, las convicciones de otros, sin que esto sea pecado. Porque puede haber nada más preferencias, formas de ver las cosas, cosas que no son vitales en cuanto a la doctrina. Y madúranos tú a cada uno de nosotros, Dios. Pero sobre todo que tu Espíritu Santo, Señor, nos sature, y entonces podamos reflejar el fruto, ese fruto de tu Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén.